En el año 1847, en las montañas de Michoacán, México, alguien selló desde el interior con cal y piedra todas las ventanas del orfanato de Santa Eulalia. Durante 3 días completos, los habitantes del pueblo de San Cristóbal de las Casas escucharon los alaridos desesperados de 93 niños que nunca volverían a ver la luz del día. Cuando por fin lograron forzar las puertas, se toparon con algo tan perturbador que las autoridades eclesiásticas ordenaron silenciar lo ocurrido por más de un siglo. Pero antes de revelarte qué fue lo que encontraron dentro de esas habitaciones clausuradas, necesito pedirte algo. Si te atraen las historias de misterio y terror como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Deja tu like si ya sientes ese escalofrío recorriéndote la espalda y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos escuchas. Nos gusta saber que hay oyentes valientes en distintos rincones del mundo dispuestos a enfrentarse a estas verdades ocultas. Ahora sí, llegó el momento de contarte la historia completa del orfanato de Santa Eulalia, un sitio donde la caridad terminó convirtiéndose en la forma más cruel de castigo. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en Santa Eulalia, debemos retroceder a mediados del siglo XIX, cuando México atravesaba uno de los periodos más convulsos de su historia. La guerra entre liberales y conservadores había dejado miles de niños sin familia en todo el país, y la Iglesia Católica se presentaba como la única institución capaz de hacerse cargo de ellos. En lo profundo de las montañas de Michoacán, rodeado de bosques de pinos y encinos que parecían murmurar lamentos antiguos, se levantaba el pueblo de San Cristóbal de las Casas. Era una comunidad pequeña, de apenas 300 personas, donde las casas de adobe parecían aferrarse a las laderas por miedo a desplomarse. Sus calles empedradas conservaban el eco constante de los pasos de quienes vivían bajo la protección de la iglesia principal dedicada a San Cristóbal, el santo patrono de los viajeros. En la cima de una colina, separado del pueblo por un camino sinuoso flanqueado por cruces de madera, se erguía el orfanato de Santa Eulalia. Era un edificio imponente, construido con piedra volcánica oscura que parecía devorar la luz del sol. Sus muros elevados y ventanas estrechas le daban la apariencia de una fortaleza, más que la de un refugio para niños. La obra había concluido en 1834, financiada por las donaciones de las familias más influyentes de la región, quienes buscaban asegurar el perdón divino a través de actos de beneficencia. El orfanato tenía capacidad para albergar a 100 niños distribuidos en 3 niveles. En la planta baja se encontraban la cocina, el comedor común y las oficinas administrativas. El segundo nivel estaba destinado a los dormitorios de los niños más pequeños, mientras que el tercer piso alojaba a los adolescentes. En el sótano se ubicaban las despensas, la lavandería y un espacio conocido entre los lugareños como las habitaciones de penitencia, cuartos reducidos donde eran enviados los niños acusados de faltas graves. Al frente del orfanato se encontraba la Madre Superiora Esperanza Mendoza, una mujer de 50 años cuya figura delgada y rostro severo inspiraban una mezcla inquietante de respeto y miedo. Había llegado a Santa Eulalia en 1839, enviada directamente desde la Catedral de Morelia con el encargo de corregir el rumbo de aquellos niños considerados perdidos. Junto a ella servían 4 hermanas, Sor Concepción, Sor Dolores, Sor Remedios y Sor Visitación, cada una encargada de distintas áreas de la educación y el cuidado de los internos. Los niños que llegaban al orfanato de Santa Eulalia provenían de distintos puntos de la región. Algunos habían quedado solos a causa de la guerra. Otros fueron abandonados por familias incapaces de alimentarlos y unos cuantos más fueron entregados por padres que creían que sus hijos necesitaban una corrección espiritual severa. Todos cruzaban esas puertas con la esperanza de hallar refugio, una nueva familia, una oportunidad para seguir viviendo. Entre ellos se encontraba Joaquín Morales, un muchacho de 14 años cuyo padre había muerto en la batalla de Churubusco. Joaquín poseía una mente inquieta y una curiosidad poco común que pronto llamó la atención de la Madre Superiora. También estaba Elena Vázquez, una niña de 8 años cuyos padres habían fallecido durante una epidemia de cólera que devastó su pueblo natal. Elena tenía una voz dulce y clara, tan especial que fue elegida para dirigir los coros durante las misas matutinas. La vida dentro del orfanato se regía por un horario implacable que controlaba cada minuto de la existencia de los niños.
El día comenzaba a las 5 de la mañana con el repique de una campana que retumbaba por los pasillos como un lamento metálico. Después seguían las oraciones matutinas, una hora completa arrodillados sobre el suelo de piedra helada. El desayuno consistía en una mezcla aguada de atole con frijoles que apenas lograba engañar el hambre constante. Las mañanas se dedicaban al trabajo físico. Los mayores, como Joaquín, eran enviados a los campos cercanos para trabajar bajo el sol abrasador de Michoacán, sembrando maíz y frijol que rara vez llegaban a sus propios platos. Los más pequeños se encargaban de la limpieza del edificio, barrían pasillos interminables, lavaban ropa en agua gélida y pulían los pisos hasta que brillaran. Por las tardes recibían instrucción básica en un aula húmeda del primer nivel, donde la luz apenas lograba filtrarse por las ventanas estrechas. Aprendían a leer únicamente textos religiosos, copiaban versículos bíblicos una y otra vez y practicaban aritmética elemental con el objetivo de servir algún día a los intereses de la Iglesia. El catecismo ocupaba la mayor parte del tiempo. Debían memorizar largas oraciones, estudiar la vida de los santos mártires y comprender los misterios de la fe católica. La cena se servía a las 6 de la tarde en el comedor comunal, un salón amplio con mesas largas de madera donde reinaba un silencio absoluto. Hablar durante las comidas era considerado una falta grave. A las 8 de la noche todos debían encontrarse en los dormitorios para las oraciones finales, recitando el rosario completo bajo la mirada atenta de las hermanas. Las luces se apagaban puntualmente a las 9 y cualquier ruido posterior era castigado con severidad. Las sanciones por desobediencia eran diversas y crueles. Los niños que hablaban durante las comidas debían ayunar al día siguiente, recibiendo solo agua. Aquellos que llegaban tarde a las oraciones eran enviados a las habitaciones de penitencia en el sótano, donde permanecían arrodillados sobre piedras filosas mientras repetían el rosario hasta que la voz se les quebraba. Los castigos más extremos incluían días completos sin alimento o la exclusión total de las actividades comunitarias, convirtiendo al castigado en una presencia invisible dentro del orfanato. Sin embargo, durante los primeros años de funcionamiento, la comunidad de San Cristóbal de las Casas veía con buenos ojos la labor del orfanato. Los niños que ocasionalmente descendían al pueblo para hacer compras o participar en festividades religiosas aparentaban estar sanos y educados, aunque siempre caminaban en fila, con la mirada clavada en el suelo y sin pronunciar una sola palabra. Las familias del pueblo contribuían con regularidad al orfanato, entregando sacos de harina, prendas de abrigo y algunas monedas, orgullosas de formar parte de lo que consideraban una obra ejemplar de caridad cristiana. Para la mayoría, Santa Eulalia era un símbolo de compasión y sacrificio. Sin embargo, hubo quienes comenzaron a notar señales inquietantes que no encajaban con esa imagen piadosa. María Santillán, la panadera de San Cristóbal, recordaría años después que los niños enviados a comprar pan siempre llevaban las manos cubiertas de pequeñas cicatrices circulares, marcas idénticas entre sí, como si hubieran sido pinchados repetidas veces con agujas. Sus dedos estaban resecos, agrietados hasta sangrar, y sus uñas aparecían mordidas hasta la carne. Cuando María se atrevió a preguntarle a la pequeña Elena Vázquez por aquellas heridas, la niña respondió casi en un susurro, con los ojos bajos. Son pruebas de nuestra fe, señora María. La Madre Superiora dice que el dolor limpia el alma. Don Esteban Herrera, comerciante de telas, también notó algo extraño. Los niños jamás pedían dulces ni juguetes cuando entraban a su tienda, algo impensable en criaturas de su edad. Solo adquirían los artículos anotados en sus listas, contaban las monedas con exactitud matemática y se marchaban sin mirar a su alrededor. Parecían soldaditos, comentaría tiempo después, soldaditos asustados. El padre Miguel Sandoval, sacerdote de la iglesia principal, intentó en varias ocasiones visitar el orfanato para ofrecer acompañamiento espiritual. Pero la Madre Superiora siempre encontraba una razón para posponer las visitas. Decía que los niños estaban enfermos, que había reparaciones urgentes o que no era el momento adecuado. La disciplina es fundamental, le explicaba con una sonrisa rígida. Los niños necesitan orden, no interrupciones. Durante el invierno de 1846, las señales de alarma se volvieron imposibles de ignorar. Los niños que bajaban al pueblo se veían más delgados, más pálidos, más silenciosos.
Sus ropas, aunque limpias, estaban remendadas una y otra vez. Elena Vázquez, cuya voz antes llenaba la plaza durante las festividades, ahora apenas murmuraba las canciones, y su mirada tenía un brillo opaco que inquietaba a quienes la observaban. Joaquín Morales, el líder natural entre los mayores, había desarrollado un tic nervioso que lo hacía sobresaltarse cada vez que escuchaba pasos acercándose. Los demás niños lo respetaban no solo por su inteligencia, sino porque era capaz de soportar castigos severos sin delatar a quienes habían cometido faltas menores. En las noches de tormenta, cuando el viento rugía entre los pinos que rodeaban el orfanato, algunos habitantes del pueblo aseguraban escuchar sonidos que descendían desde la colina. No eran solo ráfagas de aire ni ramas golpeando los muros. Eran lamentos humanos, voces infantiles que subían y caían como un rezo quebrado. Pero cada vez que alguien lo mencionaba, los demás preferían atribuirlo a la imaginación o a los engaños del viento en la sierra. La Madre Superiora Esperanza había comenzado a desarrollar lo que ella llamaba su método de purificación. Estaba convencida de que los niños llegaban al orfanato contaminados por el pecado del mundo exterior y que su deber sagrado era limpiar sus almas. Para ello combinaba oraciones intensas con disciplina física extrema. El dolor es el maestro más eficaz, repetía a las hermanas durante las reuniones nocturnas. Cristo sufrió por nosotros y estos niños deben aprender a sufrir como Él. Sus prácticas se volvieron cada vez más severas. Los ayunos, que antes duraban un día, se extendieron a 3 y hasta 4 jornadas. Las oraciones nocturnas se prolongaban hasta la madrugada, manteniendo a los niños despiertos hasta que algunos se desplomaban por el agotamiento. Las habitaciones de penitencia del sótano comenzaron a usarse con mayor frecuencia, y quienes regresaban de allí no eran los mismos. Volvían más callados, más obedientes, pero también profundamente quebrados. La Madre Superiora empezó a seleccionar a ciertos niños para lo que llamaba sesiones especiales de purificación. Eran llevados a una habitación del sótano a la que las demás hermanas tenían estrictamente prohibido entrar. Nadie sabía con certeza qué ocurría allí dentro, pero los niños que salían de esas sesiones regresaban con una obediencia absoluta y una mirada vacía que inquietaba incluso a sus propios compañeros. Fue durante una de esas transformaciones cuando Joaquín Morales comenzó a comprender que algo terrible estaba sucediendo en Santa Eulalia. Había visto a demasiados amigos bajar al sótano como niños comunes y regresar convertidos en sombras. Había escuchado demasiados sollozos ahogados durante la noche. Había visto heridas que no podían explicarse como simples accidentes. Pero Joaquín tenía apenas 14 años y estaba atrapado en un sistema que no podía desafiar sin pagar un precio inimaginable. No tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Joaquín sabía que cualquier intento de rebelión sería castigado de formas que prefería no imaginar. Como todos los niños de Santa Eulalia, había aprendido que la supervivencia dependía del silencio absoluto y de una obediencia sin preguntas. Lo que ninguno de ellos sabía era que la Madre Superiora ya no se conformaba con los castigos habituales. En su mente distorsionada había llegado a una conclusión aterradora. Los métodos tradicionales de purificación no eran suficientes. Los niños necesitaban una prueba final, una limpieza definitiva que los liberara del pecado para siempre. Y esa prueba estaba a punto de comenzar. Todo cambió en la madrugada del 15 de octubre de 1846. Aquella noche una tormenta azotó las montañas de Michoacán con una violencia que ni los ancianos del pueblo recordaban haber presenciado. El viento rugía entre los pinos como un animal herido y los relámpagos iluminaban San Cristóbal de las Casas con una luz espectral que hacía bailar sombras deformes sobre las paredes de adobe. En lo alto de la colina, el orfanato de Santa Eulalia parecía una silueta negra recortada contra el cielo enloquecido. Los 93 niños se habían acostado con el sonido de la lluvia golpeando con furia las ventanas selladas. El agua se filtraba por pequeñas grietas del techo, formando charcos irregulares en los pasillos de piedra que reflejaban los destellos de los relámpagos como espejos rotos. El viento silbaba a través de los muros con un sonido que no parecía natural, más parecido al lamento de voces lejanas que al simple aire nocturno. Joaquín Morales, cuyo catre se encontraba junto a una de las ventanas del tercer piso, no podía conciliar el sueño. No era solo la tormenta lo que lo mantenía despierto.
Había algo más, una presión invisible en el ambiente que le erizaba la piel. Una tensión que no parecía venir del cielo furioso, sino del interior mismo del edificio. Durante los días anteriores había notado comportamientos extraños. Las hermanas susurraban entre ellas en pequeños grupos que se dispersaban en cuanto los niños se acercaban. Y la Madre Superiora observaba a los internos con una intensidad inquietante, como si los contara, como si los midiera. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando la tormenta alcanzó su punto más violento, Joaquín escuchó pasos en el pasillo. No eran los pasos suaves y regulares de las rondas nocturnas habituales. Estos eran pesados, numerosos, decididos. Sonaban como si varias personas avanzaran al mismo tiempo, arrastrando algo sobre el suelo de piedra. El muchacho se incorporó lentamente en su catre, sintiendo como su corazón comenzaba a golpearle el pecho con fuerza. A través de la rendija bajo la puerta del dormitorio pudo distinguir sombras moviéndose por el corredor, iluminadas tenuemente por la luz temblorosa de varias velas. Contó al menos 6 siluetas, todas vestidas con los hábitos oscuros de las religiosas. Pero había algo profundamente antinatural en la forma en que se desplazaban. Sus movimientos eran precisos, sincronizados, casi mecánicos, como si ejecutaran una acción ensayada una y otra vez. Como si aquella noche hubiera sido planeada durante meses. Con cuidado extremo, Joaquín despertó a Carlos Mendoza, el niño de 13 años que dormía en el catre contiguo. Carlos era conocido entre los internos por su valentía silenciosa y su capacidad para moverse sin hacer ruido, habilidades adquiridas a fuerza de evitar castigos. Sin intercambiar palabras, ambos se levantaron descalzos, sintiendo el frío punzante de la piedra bajo sus pies, y avanzaron lentamente hacia la puerta del dormitorio, conteniendo la respiración. Abrieron la puerta apenas lo suficiente para asomarse al pasillo, y lo que vieron los dejó primero confundidos y luego paralizados por un terror que les heló la sangre. Las hermanas estaban moviendo los muebles más pesados del corredor. Armarios de madera maciza, estantes repletos de libros y mesas de roble que normalmente habrían requerido la fuerza de varios hombres eran desplazados por las religiosas con una facilidad inquietante. No se trataba solo de fuerza física. Había en sus movimientos una determinación rígida, casi inhumana. Los muebles no estaban siendo colocados al azar. Cada pieza era empujada con precisión contra las ventanas, una por una, bloqueando cualquier abertura hacia el exterior. Pero eso no era lo más perturbador. Las hermanas también cargaban baldes llenos de una mezcla espesa de cal, cemento y agua. Con ellas sellaban no solo los marcos de las ventanas, sino cada rendija visible, cada grieta por donde pudiera filtrarse aire o luz. El edificio entero estaba siendo clausurado desde dentro. La Madre Superiora Esperanza dirigía la operación con una eficiencia fría, casi militar. Su rostro, normalmente severo pero controlado, mostraba ahora una expresión fanática que resultaba profundamente aterradora. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña y sus labios se movían sin cesar, murmurando oraciones inaudibles. De vez en cuando susurraba órdenes a las demás hermanas con una voz áspera, desgastada por horas de rezos. «Selladlo todo», murmuró Sor Concepción mientras trabajaba en una ventana al fondo del pasillo. «No debe quedar ni una sola rendija abierta. El aire del mundo exterior está contaminado por el pecado. Estos niños deben respirar únicamente el aire purificado por nuestras oraciones». Carlos apenas pudo contener un susurro al preguntar qué estaba ocurriendo, pero Joaquín le cubrió la boca de inmediato. Había algo aún más inquietante en aquella escena. Las hermanas no solo sellaban las ventanas. También estaban bloqueando las puertas que conducían a las escaleras principales. Cada acceso al exterior estaba siendo eliminado con cuidado metódico. El orfanato estaba dejando de ser un edificio. Se estaba convirtiendo en una tumba sellada. Sor Dolores trabajaba en las ventanas del segundo piso con una meticulosidad escalofriante. Extendía la cal con movimientos lentos y precisos, asegurándose de que ninguna grieta quedara visible. Su respiración era pesada, no por el esfuerzo, sino por una excitación evidente. Había en su rostro una expresión de devoción absoluta, como si estuviera participando en un acto sagrado. El proceso se prolongó durante horas que parecieron eternas.
Los dos niños observaron inmóviles mientras su hogar se transformaba lentamente en una prisión hermética. Cuando las hermanas terminaron con las ventanas del tercer piso, descendieron al segundo y repitieron el ritual con la misma eficiencia implacable. El sonido áspero de la cal endureciéndose contra la piedra se mezclaba con el rugido de la tormenta exterior, creando una sinfonía macabra que se grabó para siempre en la memoria de Joaquín y Carlos. Cerca de las 4 de la madrugada, cuando los primeros indicios de un amanecer gris intentaban filtrarse por las últimas rendijas aún abiertas, el trabajo llegó a su fin. Las hermanas se reunieron en el pasillo del tercer piso. La Madre Superiora levantó la cruz que llevaba al cuello y las bendijo una por una. Está consumado, dijo con la voz temblorosa, no de miedo, sino de fervor religioso. Hemos separado a estos niños del mundo corrupto. Ahora solo les queda demostrar si son dignos de la salvación o si necesitan la purificación final que solo Dios puede otorgar. Joaquín escuchó cada palabra con absoluta claridad. No comprendía del todo su significado, pero la frialdad con la que la Madre Superiora las pronunció le hizo entender algo esencial. Estaban en peligro de muerte. Las palabras purificación final comenzaron a repetirse en su mente como un presagio inevitable. Si sobreviven a esta prueba, continuó la Madre Superiora, habremos demostrado que sus almas son puras. Si no sobreviven, habrán encontrado el camino más rápido hacia la gloria eterna. En cualquier caso, habremos cumplido la voluntad divina. Las hermanas respondieron con un amén pronunciado al unísono. Después comenzaron a caminar hacia la única salida que aún permanecía abierta, una pequeña puerta trasera en la planta baja que conducía a los establos. Joaquín y Carlos escucharon sus pasos alejándose por las escaleras de piedra. Luego llegó el sonido más aterrador de todos. El golpe seco de esa última puerta al cerrarse y el ruido inconfundible de los cerrojos siendo asegurados desde el exterior. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Los dos muchachos permanecieron inmóviles durante largos minutos, incapaces de hablar, intentando comprender lo que acababa de suceder. Poco a poco, la realidad comenzó a filtrarse en sus mentes como agua helada. Estaban completamente sellados dentro del orfanato. No había forma de salir. No había comida suficiente para más de 2 días. El agua se limitaba a lo poco que quedara en las tuberías internas del edificio. Joaquín fue el primero en reaccionar. Con las manos temblorosas se acercó a la ventana más cercana e intentó mover los muebles que la bloqueaban. Fue inútil. Los armarios eran demasiado pesados y la mezcla de cal que sellaba los marcos ya se había endurecido, formando una barrera tan sólida como la piedra misma. Tenemos que despertar a los otros, susurró Carlos. Su voz se quebró por primera vez desde que Joaquín lo conocía. Así comenzó el momento más difícil de sus jóvenes vidas. Despertar a 91 niños y explicarles que estaban atrapados. Que no había salida. Que las personas en quienes habían confiado para cuidarlos los habían abandonado a morir. Y que, si existía alguna posibilidad de sobrevivir, dependería únicamente de su capacidad para mantenerse unidos. Los niños del tercer piso despertaron poco a poco. Primero confundidos. Luego incrédulos. Finalmente, el terror se propagó como fuego sin control. Bajaron al segundo piso y después al primero, confirmando lo que ya temían. Todas las ventanas estaban selladas. Todas las puertas bloqueadas con muebles pesados y cemento endurecido. Solo quedaban pequeñas aberturas cerca del techo, demasiado altas y estrechas para que cualquier niño pudiera escapar por ellas. Elena Vázquez, la niña de la voz angelical, fue una de las primeras en romper en llanto al comprender plenamente su situación. Su llanto era desgarrador, subía y bajaba como una melodía rota, y pronto contagió a los más pequeños. El edificio se llenó de sollozos y gritos desesperados que rebotaban contra los muros de piedra, creando un eco espectral que hacía el miedo aún más insoportable. Los niños mayores, encabezados por Joaquín y Carlos, intentaron imponer algo de orden en medio del caos. Sabían que el pánico solo aceleraría el final. Con voces temblorosas, comenzaron a organizar a los demás, buscando cualquier posible solución, cualquier esperanza, por mínima que fuera, antes de que el encierro se convirtiera en una sentencia definitiva. Joaquín asumió el liderazgo de manera natural.
Sin levantar la voz, comenzó a dividir a los niños en grupos y a asignarles tareas concretas. Algunos debían buscar cualquier objeto que pudiera servir como herramienta para romper las ventanas selladas. Otros tenían que revisar la cocina y contabilizar la comida que aún quedaba. Los más pequeños fueron agrupados en un rincón, donde los mayores intentaban calmarlos y evitar que el pánico se apoderara de ellos. Pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles. La mezcla de cal y cemento había endurecido con una rapidez aterradora, formando una barrera tan firme como los muros del propio edificio. Los pocos utensilios que encontraron en la cocina, cuchillos sin filo, una sartén abollada, cucharas de madera, no servían de nada frente a aquella prisión improvisada con tanta precisión. Durante horas, los niños golpearon las ventanas selladas con todo lo que pudieron encontrar. Usaron manos, objetos improvisados, incluso fragmentos de madera arrancados de los muebles. Sus nudillos se abrieron contra la superficie dura del cemento y sus gritos de auxilio se transformaron en lamentos roncos. Nadie respondió. El orfanato estaba demasiado lejos del pueblo y la tormenta de la noche anterior había mantenido a los habitantes de San Cristóbal ocupados resolviendo sus propios problemas. Mientras los niños luchaban por sobrevivir, en el pueblo la vida continuaba con una apariencia de normalidad. La tormenta había dejado techos dañados, calles anegadas y árboles caídos bloqueando los caminos. Los vecinos estaban concentrados en limpiar escombros y reparar los destrozos. Nadie reparó en que el orfanato de Santa Eulalia permanecía inquietantemente silencioso, sin el humo habitual saliendo de sus chimeneas durante las horas de comida. María Santillán, la panadera, fue una de las pocas que notó la ausencia. Los niños del orfanato no habían bajado a comprar pan, como lo hacían cada 2 días sin falta. Mientras amasaba la harina para el pan del día siguiente, comentó la extrañeza con su esposo. «Es raro que no hayan venido los niños de Santa Eulalia», murmuró con el ceño fruncido. «Siempre aparecen los martes y los viernes». Su esposo, ocupado arreglando una ventana rota por el viento, respondió sin mirarla. «Debe ser por la tormenta. Seguramente la Madre Superiora no quiso que bajaran con este clima. Mañana vendrán». Pero el día siguiente no trajo a los niños del orfanato. En su lugar, trajo algo que marcaría para siempre la historia de San Cristóbal de las Casas. Una pesadilla tan atroz que la comunidad jamás lograría borrar de su memoria. Dentro de las habitaciones selladas de Santa Eulalia, los 93 niños comenzaban a comprender una verdad insoportable. Estaban viviendo sus últimos días. Y la muerte lenta por hambre y sed era el destino que les habían preparado aquellas a quienes habían llamado madres. El segundo día del encierro amaneció envuelto en un silencio sepulcral que contrastaba brutalmente con la furia de la tormenta de la noche anterior. Los niños despertaron en un edificio que ya no era un refugio, sino una tumba cerrada, donde el aire comenzaba a volverse pesado y las sombras parecían más densas y amenazantes que nunca. Joaquín apenas había dormido. Sus sueños habían sido atormentados por la imagen del rostro fanático de la Madre Superiora, repitiendo una y otra vez las palabras purificación final. Al despertar, recorrió nuevamente el edificio, revisando cada ventana y cada puerta con la esperanza desesperada de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero la realidad era innegable. El orfanato estaba completamente sellado y el cemento se había endurecido hasta volverse tan resistente como la roca. Elena Vázquez había perdido por completo su voz angelical. La niña que antes llenaba el orfanato con cantos durante las misas matutinas ahora solo podía emitir susurros ásperos. Había gritado tanto el día anterior que sus cuerdas vocales estaban dañadas. Y eso era apenas el comienzo. Como muchos de los más pequeños, ya mostraba signos claros de deshidratación. Sus labios estaban agrietados, sus ojos hundidos y la sed se volvía más insoportable con cada hora que pasaba. Carlos Mendoza asumió la tarea de racionar la comida restante. Lo que encontró en la despensa lo llenó de una amargura profunda. Apenas había alimentos suficientes para mantener con vida a 93 niños durante 2 días más, incluso si las raciones eran mínimas. Frijoles secos que requerían horas de cocción, un poco de maíz molido, algunas tortillas duras y nada más. ¿Por qué no hay más comida?, preguntó Carlos a Joaquín mientras revisaban los sacos casi vacíos.
Este lugar debía alimentar a casi 100 niños. ¿Dónde están las reservas? La respuesta llegó de Miguel Santos, un niño de 12 años que había ayudado ocasionalmente en la cocina. La Madre Superiora decía que almacenar comida era una señal de falta de fe. Decía que Dios proveería cada día, como lo hizo con el maná en el desierto. Solo compraba lo indispensable para cada semana. En ese instante, Joaquín comprendió una dimensión aún más oscura del horror. La Madre Superiora no había improvisado nada. Todo había sido planeado con una precisión enfermiza. No existían reservas porque nunca quiso que las hubiera. No esperaba que los niños resistieran. Aquella supuesta prueba de fe no era otra cosa que una ejecución lenta, silenciosa y cuidadosamente calculada. Durante ese segundo día de encierro, los gritos comenzaron a escapar del orfanato y a deslizarse por las colinas hasta llegar al pueblo de San Cristóbal de las Casas, como el eco lejano de una pesadilla que se negaba a desaparecer. Al principio, muchos pensaron que se trataba del viento colándose entre los muros de piedra volcánica, jugando con la acústica de la montaña. Pero no todos pudieron convencerse de esa explicación. Tomás Herrera, el herrero del pueblo, subió a su taller en la parte alta de la colina para retomar su trabajo tras la tormenta. Apenas levantó el martillo, se quedó inmóvil. Lo que escuchaba no eran ruidos aislados ni risas infantiles. Era un clamor desesperado. Un coro de voces pequeñas que subía y bajaba como un mar embravecido. Voces que suplicaban con una angustia que helaba la sangre. Voces que gritaban palabras que ningún niño debería pronunciar jamás. Auxilio. Hambre. Sed. Nos vamos a morir. El martillo cayó de sus manos y golpeó el suelo con un estruendo metálico que resonó como un presagio funesto. Tomás salió corriendo del taller, pálido como la cal, bajando a toda prisa por el sendero mientras gritaba con todas sus fuerzas. Algo terrible está pasando en el orfanato. Los niños están pidiendo ayuda. Están gritando como si se estuvieran muriendo. La noticia se propagó por San Cristóbal de las Casas con la rapidez de un incendio fuera de control. Las mujeres salieron de sus casas secándose las manos en los delantales. Los hombres abandonaron las reparaciones que aún hacían tras la tormenta. En cuestión de minutos, la plaza principal se llenó de rostros tensos, miradas confundidas y un miedo que crecía a cada palabra. El alcalde Ramón Gutiérrez, un hombre de 60 años cuya autoridad nunca había sido cuestionada, tomó el control de la situación y organizó de inmediato un grupo de rescate. Entre los voluntarios se encontraba el padre Miguel Sandoval, el sacerdote del pueblo, cuyo semblante reflejaba una inquietud que iba más allá de lo espiritual. También se unieron Esteban Herrera, hermano del herrero, José María López, el comerciante más próspero de la región, y otros 15 hombres armados con picos, palas, cuerdas, hachas y cualquier herramienta que pudiera servir para abrir una entrada. ¿Alguien ha visto a las hermanas?, preguntó el padre Sandoval mientras el grupo se preparaba para subir la colina. La Madre Superiora solía bajar al pueblo con regularidad. La respuesta llegó casi al mismo tiempo desde varios puntos de la plaza. Nadie había visto a ninguna de las religiosas desde hacía más de una semana. Aquello era completamente anormal. La Madre Superiora siempre supervisaba las compras y las donaciones cada pocos días. Los 20 hombres comenzaron el ascenso por el sendero serpenteante que conducía a Santa Eulalia. El sol del mediodía proyectaba sombras alargadas entre los pinos y el calor hacía el aire pesado. A cada paso, los gritos se volvían más claros. Más urgentes. Ya no eran solo llantos. Eran súplicas directas que atravesaban el pecho como cuchillos. Ayúdennos, por favor. Estamos encerrados. Tenemos hambre. Los pequeños se están desmayando. Sáquenos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Cuando llegaron al edificio, la escena los dejó paralizados. Las ventanas del orfanato, que siempre habían sido estrechas pero funcionales, estaban completamente cubiertas por una gruesa capa de cal, cemento y piedras. Los marcos habían desaparecido bajo el material endurecido, como si aquellas aberturas nunca hubieran existido. Santa Madre de Dios, murmuró el alcalde Gutiérrez con la voz quebrada. ¿Qué monstruo pudo hacer algo así?
Corrieron hacia la entrada principal, la pesada puerta de madera reforzada con hierro forjado que siempre permanecía abierta para visitantes y benefactores. Intentaron abrirla, pero estaba bloqueada desde dentro. Se notaba que habían apilado muebles pesados contra ella y sellado los marcos con la misma mezcla que cubría las ventanas. Al escuchar las voces de los adultos, los gritos desde el interior se intensificaron hasta convertirse en un alarido colectivo. Un clamor desesperado que parecía elevarse al cielo. Entre todas esas voces quebradas, Tomás reconoció una con claridad dolorosa. «Estamos aquí. Ayúdennos». «Las hermanas nos encerraron hace 2 días», gritaba Joaquín Morales, su voz rota por la sed y el agotamiento. «Apenas hemos comido. Los niños se están muriendo. Los más pequeños están muy enfermos y algunos ya no pueden ponerse de pie». El padre Sandoval se acercó a la puerta sellada y gritó con toda la fuerza que le permitían sus pulmones. «Soy el padre Miguel. Estamos aquí para ayudarlos. ¿Dónde están la Madre Superiora y las hermanas? ¿Qué fue lo que ocurrió?». La respuesta que llegó desde el interior los sumió primero en la confusión y luego en un horror que les heló la sangre. «Se fueron. Se fueron en la madrugada después de sellarnos aquí dentro», gritó Carlos Mendoza desde algún punto del edificio. «Nos despertamos y todo estaba cerrado. Dijeron que era la voluntad de Dios, que esto era una prueba de fe». Los hombres se miraron entre sí, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. ¿Cómo podía ser posible que las religiosas, mujeres que se habían presentado como guardianas de niños indefensos, los hubieran encerrado deliberadamente para abandonarlos a su suerte? ¿Qué clase de fanatismo enfermizo había consumido a la Madre Superiora para cometer un acto tan despiadado? «No perdamos más tiempo», rugió el alcalde Gutiérrez. «Estos niños se están muriendo ahí dentro». De inmediato comenzaron a trabajar con desesperación. Las hachas golpeaban la madera de la puerta principal, las palancas forzaban el marco y los picos atacaban el cemento que sellaba cada rendija. Pero el avance era lento y agotador. Desde el interior habían apilado muebles pesados contra la puerta, y cada obstáculo debía ser destruido uno por uno. El cemento se había endurecido hasta alcanzar la resistencia de la piedra, y cada golpe apenas arrancaba pequeños fragmentos. Era evidente que abrir completamente el acceso llevaría horas interminables. Mientras tanto, los gritos desde el interior comenzaban a debilitarse. Las voces infantiles ya no tenían la fuerza del día anterior. Después de 2 días sin alimento suficiente y con apenas unas gotas de agua, el cansancio y la deshidratación estaban venciendo a los cuerpos más frágiles. Elena Vázquez, quien alguna vez había tenido la voz más hermosa del orfanato, apenas podía emitir susurros ásperos que se perdían entre los lamentos de los demás. Aún así, intentaba sostener a los más pequeños cantando himnos religiosos. Cada estrofa salía rota, las palabras se deshacían antes de terminar. «Resistan», les gritaba el padre Sandoval desde afuera. «Estamos haciendo todo lo posible para sacarlos. No se rindan. Dios no los ha abandonado». Pero dentro del orfanato, muchos niños comenzaban a preguntarse si eso era cierto. Si Dios seguía con ellos, ¿por qué permitía ese sufrimiento? ¿Por qué quienes decían hablar en su nombre habían sido capaces de algo tan cruel? Después de 4 horas de trabajo ininterrumpido bajo el sol inclemente de Michoacán, los hombres lograron abrir una brecha en la puerta, apenas lo bastante grande para que una persona delgada pudiera pasar. Tomás Herrera, el más pequeño del grupo, se ofreció para entrar primero y evaluar la situación desde dentro. Lo que vio al cruzar el umbral lo acompañaría en sus pesadillas durante el resto de su vida. El interior del orfanato estaba sumido en una penumbra sofocante, una oscuridad espesa que parecía tener peso propio. Los pocos espacios que no habían sido sellados dejaban entrar haces débiles de luz cargados de polvo, iluminando parcialmente una escena imposible de olvidar. Los 93 niños estaban reunidos en el comedor principal. Aquella sala amplia se había convertido en una antesala del infierno. Permanecían abrazados en pequeños grupos, formando frágiles islas de consuelo en medio de la desesperación. Sus rostros estaban tan pálidos como la cera, con ojeras profundas marcadas por noches sin descanso y días sin esperanza.
Los labios agrietados por la sed y los ojos vidriosos delataban la fiebre que ya comenzaba a consumir a los más débiles. Los más pequeños yacían en el suelo sobre mantas improvisadas, demasiado exhaustos para mantenerse sentados. Respiraban con dificultad y algunos gemían sin ser conscientes, sonidos que se mezclaban con el eco lúgubre del edificio. Los mayores, guiados por Joaquín Morales y Carlos Mendoza, habían improvisado una organización rudimentaria para cuidar de los más vulnerables. Se turnaban para darles agua gota a gota y cubrirlos con lo poco que tenían. Pero resultaba evidente que su valentía no era suficiente para frenar el avance del desastre. Agua fue la primera palabra que Tomás escuchó al entrar, pronunciada por varias voces secas al mismo tiempo. Por favor, agua para los pequeños. Se están muriendo de sed. El herrero sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al reconocer a niños que había visto crecer, a quienes había saludado tantas veces cuando bajaban al pueblo. Entonces Elena Vázquez lo miró. Sus ojos ya no parecían los de una niña, sino los de alguien que había visto demasiado dolor. Señor Tomás, susurró con una voz apenas audible. ¿Vinieron a salvarnos? ¿No vamos a morir aquí? Tomás tuvo que tragar saliva varias veces antes de lograr responder. El nudo en su garganta hacía que cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Sí, pequeña. Vinimos por ustedes. Van a salir todos de aquí. Todo va a estar bien. Pero mientras lo decía, una duda cruel le atravesaba la mente. Algunos niños estaban demasiado débiles. No sabía cuántas secuelas dejaría ese encierro infernal, ni si todos lograrían recuperarse por completo. Los hombres del pueblo redoblaron esfuerzos. Golpeaban, forzaban, arrancaban pedazos de madera y cemento con una urgencia desesperada. Cada minuto que pasaba, las voces del interior se apagaban un poco más. Finalmente, tras 2 horas adicionales de trabajo agotador, la abertura fue lo bastante grande como para iniciar el rescate. Uno a uno, los niños comenzaron a salir del edificio maldito. Los más graves fueron cargados en brazos y llevados de inmediato al pueblo, donde las mujeres ya habían preparado caldo caliente, agua limpia con sal para rehidratarlos y camas improvisadas con las mejores sábanas que poseían. Las casas se convirtieron en improvisadas enfermerías, llenas de susurros, rezos y lágrimas silenciosas. Joaquín Morales fue uno de los últimos en abandonar el orfanato. Se negó a salir hasta asegurarse de que todos los demás estuvieran a salvo. Cuando por fin cruzó el umbral, sus piernas cedieron. Habría caído al suelo si el alcalde Gutiérrez no lo hubiera sostenido a tiempo. «Eres un héroe, muchacho», le dijo el alcalde con la voz quebrada. «Cuidaste de todos. Tu valor los mantuvo con vida». Joaquín apenas pudo levantar la mirada. No todos sobrevivimos igual. Perdimos cosas ahí dentro. Partes de nosotros que nunca van a volver. El alcalde frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas, hijo? Contamos a los niños. Son 93. Están todos. Joaquín lo miró con unos ojos que parecían haber envejecido años en solo 2 días. No, señor. Salimos todos, pero no completos. Cuando el último niño fue rescatado y el edificio quedó finalmente vacío, los hombres comprendieron que lo peor aún no había salido a la luz. Durante la inspección inicial del orfanato abandonado encontraron señales inquietantes que cambiaron para siempre la imagen que tenían de la Madre Superiora y sus hermanas. Aquello no había sido un acto de locura repentina, sino el resultado de años de crueldad meticulosamente planeada. La investigación comenzó esa misma tarde. Mientras en el pueblo las mujeres luchaban por salvar la vida de los niños, el alcalde organizó 2 equipos. Uno para rastrear a las religiosas fugitivas y otro para revisar cada rincón de Santa Eulalia. En la oficina de la Madre Superiora, ubicada en el primer piso, el alcalde encontró documentos que lo llenaron de indignación creciente. El libro de contabilidad detallaba las donaciones recibidas durante los últimos 5 años. Las cifras eran escandalosas. Más de 50,000 pesos en efectivo, una fortuna inmensa para la época. A eso se sumaban registros de toneladas de maíz, frijol, arroz y otros alimentos, suficientes para alimentar a los niños durante años.
También aparecían donaciones de ropa, mantas, libros, materiales de construcción e incluso ganado. Nada de eso coincidía con la realidad que habían encontrado. Los niños vestían ropa remendada hasta el desgaste. Sus cuerpos mostraban signos claros de desnutrición crónica. La despensa estaba casi vacía. ¿Dónde está todo este dinero?, murmuró el alcalde. ¿Dónde fueron a parar las provisiones? Parte de la respuesta apareció en una serie de cartas intercambiadas con comerciantes de ciudades lejanas. La Madre Superiora había vendido sistemáticamente las donaciones y enviado el dinero a una cuenta en la Ciudad de México. Los alimentos que el pueblo entregaba con fe habían sido revendidos en mercados distantes. Pero lo más perturbador apareció en una carta fechada meses antes del encierro, dirigida a alguien identificado solo como hermano Sebastián. Los niños están respondiendo bien al nuevo régimen de purificación. He quebrado la voluntad de los más rebeldes. Ahora comprenden que el sufrimiento es el camino a la salvación. Pronto estarán listos para la prueba final que hemos planeado. El Señor me ha mostrado en sueños que solo a través del sacrificio supremo alcanzarán la gloria eterna. El padre Sandoval, que leía por encima del hombro del alcalde, se santiguó una y otra vez. Esto no es fe, susurró. Esto es herejía. Esto es demencia pura. ¿Quién era ese hermano Sebastián? ¿Y a qué se refería la Madre Superiora con la prueba final? La búsqueda de respuestas llevó al grupo hasta el sótano del orfanato, un lugar que los niños habían mencionado con temor en sus primeros testimonios. Allí se encontraban las llamadas habitaciones de penitencia. Lo que descubrieron superó cualquier cosa que hubieran imaginado y provocó una náusea inmediata en varios de los hombres. La primera habitación contenía instrumentos que ningún niño debería haber visto jamás. De las paredes de piedra colgaban pequeñas cadenas, ajustadas al tamaño de muñecas y tobillos infantiles. Sobre una mesa de madera reposaban cilicios en miniatura, cinturones de cuerda con nudos diseñados para causar dolor al contacto con la piel. Junto a ellos había pequeños flagelos, látigos de múltiples cuerdas con manchas oscuras que parecían sangre reseca. En un rincón encontraron una pila de prendas que a primera vista parecían trapos viejos. Al examinarlas con mayor atención, comprendieron que se trataba de ropa interior de niños, organizada cuidadosamente por tamaños. Las más pequeñas correspondían a menores de 5 o 6 años. Las más grandes, a adolescentes como Joaquín. Todas estaban manchadas de sangre seca. Dios mío, murmuró José María López, llevándose la mano a la boca mientras su rostro se tornaba verdoso. ¿Qué les hacían a estos pobres niños? La segunda habitación resultó aún más inquietante. Las paredes estaban cubiertas de marcas grabadas directamente en la piedra. Al principio parecían simples rayones sin sentido, pero pronto se dieron cuenta de que eran conteos. Cientos, quizá miles de marcas hechas con clavos u objetos punzantes. Alguien había estado llevando una cuenta meticulosa de algo. En el centro de la habitación había una estructura de madera que parecía una mesa de trabajo. Tenía correas de cuero en las esquinas y manchas oscuras que se extendían desde el centro hacia los bordes. La superficie estaba desgastada por el uso y mostraba marcas de mordidas, como si quienes habían estado allí hubieran intentado soportar el dolor aferrándose con los dientes. Pero fue en la tercera habitación donde el horror tomó una forma aún más perturbadora. Era un espacio pequeño, casi una celda, con las paredes completamente cubiertas de dibujos infantiles. Sin embargo, no eran dibujos inocentes. Representaban escenas grotescas de sufrimiento. Figuras pequeñas colgadas de cruces. Ángeles con espadas atravesando cuerpos diminutos. Imágenes de martirio que ningún niño debería haber imaginado ni en sus peores pesadillas. Algunos dibujos estaban hechos con carbón, otros con una sustancia oscura que parecía sangre, y algunos habían sido grabados directamente en la piedra. Todos compartían el mismo tema obsesivo. Niños sufriendo bajo la mirada de figuras religiosas que parecían observar con complacencia. En el centro de la habitación había una pequeña mesa que servía como altar improvisado. Sobre ella, una cruz de madera rústica estaba rodeada de objetos que claramente habían pertenecido a los niños.
Mechones de cabello de distintos colores, dientes de leche manchados, fragmentos de ropa y lo que parecían ser uñas arrancadas. Era un santuario perverso. Un altar construido a partir del dolor infantil. Sin embargo, el descubrimiento más escalofriante aguardaba en la cuarta y última habitación. En una pared de piedra, grabado con lo que parecía un clavo oxidado, había un texto que helaba la sangre con solo leerlo. Los inocentes deben ser purificados a través del fuego del dolor. Solo cuando han sufrido lo suficiente son dignos del reino de los cielos. Cada lágrima limpia un pecado. Cada grito es una oración que asciende al trono de Dios. He sido elegida para ser su instrumento. Los 93 niños de Santa Eulalia serán mi ofrenda más pura. Mi regalo perfecto al Señor. Cuando termine la purificación final, sus almas volarán libres hacia la gloria eterna. El texto estaba fechado y firmado. 15 de octubre de 1846. Esperanza Mendoza, sierva del Altísimo. El padre Sandoval leyó aquellas palabras en voz alta. Su voz temblaba, cargada de horror e indignación. Un silencio absoluto se apoderó del grupo. La verdad era mucho más espantosa de lo que habían imaginado. La Madre Superiora no había actuado por un arrebato de locura, ni por negligencia, ni siquiera por una crueldad común. Había actuado con frialdad, con cálculo y con una convicción absoluta. Creía, de verdad, que estaba cumpliendo una misión divina. Fue un sacrificio, murmuró el alcalde Gutiérrez. Su voz apenas era audible en la penumbra del sótano. Quería matarlos a todos y estaba convencida de que cumplía la voluntad de Dios. Comprender la verdadera intención de la Madre Superiora transformó por completo la forma en que todos entendieron el rescate. No habían salvado a los niños de un descuido, de negligencia o incluso de una crueldad común. Los habían arrancado de un asesinato colectivo cuidadosamente planeado, ejecutado por una mujer que había convertido su fe en una justificación para el exterminio infantil. Aquella noche, mientras los hombres regresaban al pueblo cargando pruebas que documentaban años de tortura sistemática, las mujeres que atendían a los niños rescatados comenzaron a descubrir la magnitud real del daño. Elena Vázquez, la niña que antes cantaba con voz celestial, no solo había perdido temporalmente el habla por los gritos desesperados. Una revisión más minuciosa reveló pequeñas cicatrices circulares distribuidas por todo su cuerpo. Marcas que indicaban que había sido pinchada repetidamente con agujas o alfileres como parte de rituales de purificación. Cuando Ana Rodríguez, la esposa del alcalde, le preguntó con suavidad por esas heridas, Elena apenas pudo susurrar que cada pinchazo la acercaba más a Jesús. Que cada dolor era una oración. Joaquín Morales desarrolló un tic nervioso que lo hacía sobresaltarse violentamente ante cualquier sonido de pasos. Sufría terrores nocturnos que lo despertaban gritando sobre pruebas de fe y purificaciones especiales. En una de esas noches clamó una y otra vez que ya había aprendido la lección y que no lo llevaran de nuevo al sótano. Carlos Mendoza mostraba señales claras de lo que hoy se identificaría como un trauma severo. Rechazaba entrar en espacios cerrados, no toleraba el contacto físico sin previo aviso y había desarrollado una obsesión por contar la comida que le servían, como si no pudiera confiar en que realmente habría suficiente. Los niños más pequeños presentaban síntomas aún más inquietantes. Algunos dejaron de hablar por completo con cualquier adulto que vistiera ropa oscura. Otros comenzaron a castigarse a sí mismos cuando creían haber cometido algún error, como si el dolor se hubiera convertido en una respuesta automática a la culpa. María Santillán, la panadera que meses antes había notado las cicatrices en las manos de los niños, pudo ahora observarlas con detenimiento en todo su cuerpo. Lo que vio despertó en ella una furia silenciosa que la mantuvo sin dormir durante semanas. No eran marcas accidentales. Eran heridas provocadas de forma deliberada, realizadas con instrumentos punzantes y distribuidas siguiendo patrones que revelaban un ritual repetido una y otra vez. ¿Qué les hacían exactamente?, preguntó a Carlos durante una de las conversaciones en las que intentaban que los niños hablaran. El muchacho respondió en un susurro cargado de miedo residual. Decían que el dolor nos limpiaba, que cada herida borraba un pecado. Que los niños que no lloraban durante las sesiones eran los más santos, los más cerca de Dios. Nos llevaban al sótano los jueves por la noche y,
no pudo continuar. No hizo falta. Las pruebas encontradas bajo el orfanato confirmaban todo. Mientras tanto, la búsqueda de las religiosas fugitivas avanzaba con urgencia. El alcalde envió mensajeros a todos los pueblos cercanos y notificó a las autoridades eclesiásticas en Morelia. Sin embargo, las pistas eran fragmentarias. Tomás el Herrero encontró huellas de varios caballos en el lodo cerca del orfanato, dirigidas hacia el este, rumbo a poblaciones más grandes. Pero las lluvias posteriores borraron casi todo rastro y las hermanas parecían haberse desvanecido. Días después llegaron informes de que un grupo de monjas había sido visto en Uruapan. Cuando los mensajeros llegaron, las mujeres ya se habían marchado, dejando solo descripciones vagas que podían corresponder a cualquiera. Fue entonces cuando el padre Sandoval recordó la carta hallada en la oficina de la Madre Superiora, aquella dirigida al enigmático hermano Sebastián. Decidió escribir a todos los conventos y monasterios de la región, preguntando si alguien conocía ese nombre o había tenido contacto reciente con Esperanza Mendoza. La respuesta llegó una semana después. Y fue más perturbadora de lo que cualquiera estaba preparado para leer. La carta provenía del monasterio de San Jerónimo, en las montañas cercanas a Pátzcuaro. El prior, fray Antonio Villarreal, escribía con una urgencia que atravesaba cada línea. Estimado padre Sandoval. He recibido su consulta acerca del llamado hermano Sebastián y debo informarle, con profunda preocupación, que este individuo fue expulsado de nuestra orden hace 2 años por prácticas abiertamente heréticas. Su nombre real es Sebastián Aguirre y era conocido por promover interpretaciones extremas de la doctrina de la purificación a través del sufrimiento. Sostenía que los niños, por su supuesta inocencia natural, requerían métodos especiales de preparación espiritual. Métodos que incluían la mortificación deliberada del cuerpo como vía de salvación. La carta continuaba con detalles que helaban la sangre. Antes de su expulsión, Sebastián Aguirre había comenzado a reclutar seguidoras entre distintas comunidades religiosas. Algunas hermanas de conventos cercanos compartían su visión distorsionada del cristianismo. Tenemos constancia de que mantenía correspondencia frecuente con al menos 5 madres superioras de orfanatos ubicados en distintas regiones del país. Si Esperanza Mendoza estaba en contacto con él, temo que lo sucedido en Santa Eulalia no sea un hecho aislado. El padre Sandoval sintió que el frío le recorría la espalda al leer esas líneas. La posibilidad de que existieran otros lugares donde se cometían atrocidades similares era demasiado terrible para aceptarla sin actuar. De inmediato envió copias de la carta al obispo de Morelia y a las autoridades civiles, solicitando una investigación urgente de todos los orfanatos mencionados en la correspondencia de la Madre Superiora. Sin embargo, había una advertencia adicional en la carta del prior que resultaría crucial. Debo advertirle que Sebastián Aguirre no era solo un fanático religioso. Era también extremadamente inteligente y profundamente manipulador. Había desarrollado lo que denominaba la metodología del sacrificio perfecto. Un plan detallado que, según él, representaba la máxima expresión de la fe. El sacrificio voluntario de inocentes. Creía firmemente que los niños que morían durante sus procesos de purificación ascendían directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Si la Madre Esperanza siguió sus enseñanzas, es posible que no considere lo ocurrido como un fracaso, sino como una interrupción temporal de su obra sagrada. Esta revelación añadió una dimensión completamente nueva al horror. La Madre Superiora no había actuado sola. Había sido instruida, guiada y convencida por alguien que había convertido el asesinato de niños en una doctrina sistemática. Más aterrador aún era pensar que, si las ideas de Sebastián Aguirre se habían extendido a otros orfanatos, cientos de niños podrían estar en peligro en ese mismo instante. El padre Sandoval organizó de inmediato expediciones hacia los otros centros mencionados en la correspondencia de Esperanza Mendoza. El primer lugar que visitaron fue el orfanato de Santa Catalina, en Zamora. Lo que encontraron confirmó sus peores temores. El edificio estaba abandonado. Las ventanas rotas, las puertas abiertas golpeaban con el viento. En el interior había señales claras de una huida apresurada. Comida a medio preparar en la cocina, ropa esparcida en los dormitorios y, en el sótano, habitaciones que contenían instrumentos idénticos a los hallados en Santa Eulalia.
pero no había niños. Ni vivos ni muertos. Los habitantes del pueblo cercano relataron una historia que pronto se volvería tristemente recurrente. La Madre Superiora y sus hermanas habían desaparecido una noche, llevándose consigo a los 40 niños que vivían allí. Los lugareños asumieron que habían sido trasladados a otra ciudad. Ahora comenzaban a temer algo mucho peor. Mientras esta investigación se ampliaba, en San Cristóbal de las Casas continuaba el lento y doloroso proceso de recuperación de los 93 niños rescatados. Cada día revelaba nuevas capas de horror. Ana Rodríguez, que había acogido a Elena Vázquez junto con otros 2 pequeños, notó que los niños reaccionaban de manera extraña ante la comida. No era solo hambre o desnutrición. Era miedo. Un terror profundo asociado al acto mismo de alimentarse, como si comer hubiera sido convertido en una forma de castigo. Cuando les daban de comer en el orfanato, preguntó Ana con suavidad durante uno de los pocos momentos en que Elena logró hablar. Solo cuando éramos perfectamente buenos, respondió la niña con una voz que sonaba demasiado adulta para sus 8 años. La Madre Superiora decía que Jesús ayunó 40 días en el desierto y que nosotros debíamos ayunar para parecernos a Él. Si alguien lloraba durante las oraciones, nadie comía ese día. Si alguien hablaba durante el silencio, ayunábamos 2 días. A veces no comíamos nada durante una semana entera. La revelación de que el hambre había sido utilizada de forma sistemática como herramienta de control explicaba el estado físico de los niños. Pero también dejaba al descubierto la verdadera naturaleza del régimen impuesto en Santa Eulalia. No se trataba de descuido. No se trataba de ignorancia. Era una metodología diseñada para quebrar cuerpos y voluntades. María Santillán, mientras limpiaba y vendaba las heridas de varios niños, hizo un descubrimiento que despertó en ella una furia maternal que no la dejó dormir durante días. Las cicatrices en los cuerpos no eran producto del azar. No estaban distribuidas al azar ni correspondían a accidentes. Formaban patrones. Patrones repetidos, medidos, deliberados, como si cada niño hubiera sido marcado siguiendo un sistema preciso, como si sus cuerpos hubieran servido de páginas para algún tipo de registro grotesco. ¿Qué significan estas marcas?, preguntó María a Joaquín Morales, el muchacho que había demostrado mayor disposición para hablar sobre lo ocurrido en el orfanato. Joaquín bajó la mirada y, sin darse cuenta, se tocó una cicatriz en forma de cruz grabada en su antebrazo. Cada marca representaba un nivel de purificación, explicó en voz baja. La Madre Superiora decía que cuando juntáramos suficientes marcas estaríamos listos para la purificación final. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué era la purificación final? El muchacho se estremeció visiblemente. No lo sabíamos con certeza, pero los niños que la Madre Superiora consideraba completos desaparecían. Nos decía que habían sido llevados a un lugar especial donde podrían servir a Dios de una manera más directa. Pensábamos que los enviaba a otros conventos, pero ahora creo que no. No pudo terminar la frase. No hizo falta. Todos comprendieron la implicación. La purificación final no era un traslado. Era la muerte. El encierro de los 93 niños no había sido un acto aislado ni un arrebato repentino. Había sido simplemente una versión más eficiente y masiva del mismo proceso que la Madre Superiora llevaba años ejecutando de forma individual. Esta conclusión se vio confirmada por un hallazgo macabro en los terrenos que rodeaban el orfanato. Mientras exploraban los jardines traseros, los hombres encontraron varias zonas donde la tierra había sido removida recientemente. Al excavar, descubrieron restos óseos pequeños enterrados en fosas profundas. El doctor Hermenegildo Vázquez, llegado desde Morelia para evaluar a los niños rescatados, confirmó lo peor. Los huesos pertenecían a niños de entre 5 y 12 años. Había al menos 8 enterramientos distintos, todos realizados sin ataúdes, sin lápidas, sin ningún tipo de marcador. Los cuerpos habían sido ocultados como si fueran desechos. ¿Cuántos niños han pasado por este orfanato en los últimos años?, preguntó el doctor al padre Sandoval. El sacerdote consultó los documentos recuperados de la oficina de la Madre Superiora antes de responder. Según los registros oficiales, ingresaron 130 niños desde 1839.
Pero solo rescatamos a 93. La cuenta era simple. Y aterradora. 37 niños habían desaparecido. Ahora existía evidencia física de que al menos 8 habían sido asesinados y enterrados en secreto. Los otros 29 permanecían como un misterio oscuro, uno que probablemente nunca sería esclarecido del todo. Pero el horror no terminó ahí. Entre los documentos personales de la Madre Superiora encontraron un diario. Un registro meticuloso de lo que ella llamaba sus experimentos de purificación. Las entradas eran frías, clínicas, escritas con una precisión escalofriante, sin una sola línea que reconociera que estaba describiendo torturas y asesinatos de niños. 15 de marzo de 1844. Sujeto número 23. Miguel. Edad 7 años. Respondió adecuadamente a la sesión de purificación intensiva. Tras 3 horas de aplicación del método de agujas sagradas, alcanzó un estado de comunión completa con lo divino. Transición pacífica. Enterrado en el sector este del jardín. 8 de julio de 1845. Sujetos 31 y 32. Hermanos Pedro y Luis. Edades 9 y 11 años. Requirieron purificación conjunta debido a su resistencia mutua. El método de privación extrema resultó efectivo tras 12 días. Fe ejemplar. Sector oeste del jardín. Página tras página, el diario revelaba el mismo patrón. Niños seleccionados para purificación especial. Sometidos a prácticas que la Madre Superiora describía como rituales espirituales. Y finalmente asesinados cuando ella determinaba que habían alcanzado el estado puro necesario para su interpretación distorsionada de la salvación. El hallazgo del diario desató una crisis en toda la región. Las autoridades eclesiásticas, enfrentadas a pruebas irrefutables de que una Madre Superiora había asesinado sistemáticamente a niños bajo su cuidado, se vieron obligadas a iniciar una investigación general de todos los orfanatos administrados por la Iglesia en Michoacán y en los estados vecinos. Lo que descubrieron superó incluso sus peores temores. Encontraron indicios de actividades similares en 6 orfanatos distintos. 3 habían sido abandonados por completo, con todos los niños desaparecidos sin dejar rastro. En uno se localizaron más fosas clandestinas. En otro, se comprobó que la Madre Superiora había vendido niños a comerciantes que los transportaban hacia el norte, hacia territorios donde la esclavitud infantil aún existía bajo otros nombres. Pero la investigación reveló algo aún más inquietante. Varias de las donaciones más cuantiosas a estos orfanatos provenían de familias prominentes de la región. Familias que sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. No eran víctimas del engaño. Eran cómplices. Personas que financiaban de manera consciente lo que consideraban un método eficaz para depurar la sociedad de niños indeseables. Para ellos no se trataba de crueldad, sino de una solución práctica disfrazada de moralidad. Entre los documentos recuperados apareció una carta en los archivos del orfanato de Santa Catalina. Estaba firmada por don Rodrigo Mendoza, un terrateniente sin vínculo alguno con la Madre Superiora, pero conocido como uno de los hombres más ricos de la región. El contenido era explícito. Considero que la labor de la Madre Esperanza es una bendición para nuestra comunidad. Estos niños, sin familia ni patrimonio, representan una carga constante para nuestras tierras y nuestros pueblos. Si la Iglesia ha encontrado una manera de transformar esa carga en un acto de servicio divino, debemos respaldar generosamente dicha obra. La carta estaba fechada apenas 3 meses antes del encierro de los 93 niños en Santa Eulalia. Ese hallazgo cambió por completo la naturaleza del caso. Ya no se trataba de una religiosa fanática que había perdido el juicio. Era parte de una red más amplia. Una conspiración silenciosa que unía fe distorsionada, poder económico y desprecio absoluto por la vida de los más vulnerables. El momento decisivo llegó de manera inesperada 3 semanas después del rescate. Un comerciante procedente de Uruapan arribó a San Cristóbal de las Casas con información que alteraría por completo la comprensión de los hechos. Su nombre era Fernando Aguilar. Buscaba desesperadamente al padre Sandoval porque sentía que, si guardaba silencio, se convertiría en cómplice de algo imperdonable.
Padre, dijo con la voz quebrada mientras se encontraban en la sacristía de la iglesia principal, he visto a las hermanas. Están en una hacienda abandonada cerca de Uruapan. Pero no están solas. Hay muchos niños con ellas y están preparando algo terrible. Fernando explicó que viajaba por motivos comerciales cuando una tormenta lo obligó a buscar refugio en lo que creyó era una propiedad deshabitada. Al acercarse escuchó voces y decidió investigar con cautela. Lo que presenció lo dejó paralizado de terror. La Madre Superiora Esperanza y sus 4 acompañantes se encontraban en el patio de la hacienda, rodeadas por al menos 60 niños de distintas edades. Pero no eran solo los niños de Santa Eulalia, continuó Fernando con dificultad. Había pequeños que claramente venían de otros lugares. Y la Madre Superiora, Padre, estaba dirigiendo algo que solo puedo describir como una ceremonia. Según su relato, los niños estaban arrodillados formando círculos concéntricos. Ella caminaba entre ellos portando una daga, haciendo pequeños cortes en sus brazos mientras hablaba de la purificación final a través de la sangre. El padre Sandoval sintió un frío recorrerle la columna. La Madre Superiora no había abandonado su misión. La había llevado más lejos. De alguna manera había reunido niños de distintos orfanatos para ejecutar a gran escala la misma purificación final que había planeado para los 93 niños de Santa Eulalia. ¿Dónde está exactamente esa hacienda?, preguntó el sacerdote, ya organizando mentalmente una expedición de rescate. A mediodía de viaje al noreste de Uruapan, en un valle conocido como la Cañada Seca. Pero hay algo más, añadió Fernando con urgencia. Escuché a la Madre Superiora hablar de la noche de la redención final. Dijo que sería en 3 días, durante la luna nueva. Aseguró que cuando todo terminara, los niños habrían sido liberados de la carne pecaminosa para servir directamente a Dios. No había tiempo que perder. El padre Sandoval organizó de inmediato una expedición que incluyó al alcalde Gutiérrez, 15 hombres armados del pueblo y varios vaqueros expertos en rastreo. También envió mensajeros a Uruapan y Morelia solicitando refuerzos que pudieran llegar a tiempo. El trayecto hacia la Cañada Seca fue una carrera desesperada contra el reloj. Cabalgaron durante horas bajo el sol inclemente de Michoacán, siguiendo las indicaciones de Fernando Aguilar, quien aceptó guiarlos pese al miedo evidente que lo consumía. Al llegar a las colinas que rodeaban el valle, al atardecer del segundo día, se encontraron con una escena que superó incluso sus peores temores. La hacienda abandonada se erguía en el centro del claro. Y a su alrededor habían levantado algo que solo podía describirse como un altar gigantesco al aire libre. Desde su posición elevada podían ver con claridad lo que ocurría en el patio. Más de 80 niños estaban dispuestos en círculos concéntricos alrededor de una plataforma de piedra elevada. Los más pequeños ocupaban el círculo interior, casi invisibles desde la distancia. Los mayores formaban los anillos exteriores. En el centro, sobre la plataforma, se encontraba la Madre Superiora Esperanza. Vestía un hábito modificado, adornado con símbolos extraños bordados en hilo dorado. Las 4 hermanas se desplazaban entre los círculos, portando objetos que brillaban bajo la luz temblorosa de las antorchas que iluminaban la ceremonia. Pero lo más perturbador no era el escenario. Era el silencio. Los niños no lloraban. No se resistían. Permanecían completamente inmóviles, con la mirada fija en la Madre Superiora, como si se encontraran sumidos en un trance profundo. Algunos de los hombres del pueblo comenzaron a reconocer entre los círculos a varios rostros familiares. Juraron ver a niños que habían rescatado semanas antes en Santa Eulalia. Entre ellos creyeron distinguir a Elena Vázquez y a Carlos Mendoza. ¿Cómo es posible?, murmuró el alcalde Gutiérrez con la voz quebrada. Rescatamos a todos. Los vimos sanar. Los vimos volver a la vida en nuestras propias casas. La verdad se reveló cuando observaron con mayor atención. No eran los mismos niños. Eran otros. Parecidos inquietantes. Rasgos similares. Edades semejantes. Cuerpos distintos. La Madre Superiora había estado reuniendo niños de varios orfanatos y había elegido de forma deliberada a aquellos que se asemejaban físicamente a los que perdió en Santa Eulalia. Es una obsesión, susurró el padre Sandoval con horror contenido.
Quiere completar su obra sagrada con los 93 originales, aunque tenga que usar sustitutos. Fernando Aguilar entonces reveló el resto de lo que había presenciado en su primera visita. La Madre Superiora les da algo de beber. Una mezcla que los mantiene tranquilos, dóciles. Los escuché hablar de la preparación del espíritu. Decían que los niños debían estar vacíos de toda resistencia terrenal antes de la ceremonia final. La situación era desesperada. Debían actuar esa misma noche. Se enfrentaban a más de 80 niños drogados y a 5 adultos fanáticos dispuestos a utilizar a los pequeños como escudos humanos si era necesario. El plan se trazó con precisión. Los hombres se dividieron en 3 grupos. El primero avanzaría de frente para distraer a las hermanas. El segundo rodearía el terreno para evacuar a los niños en cuanto fuera posible. El tercero tenía una sola misión: capturar a la Madre Superiora antes de que pudiera dañar a más inocentes. Pero al comenzar a desplazarse, comprendieron que algo había cambiado. La Madre Superiora ya los había visto. No intentó huir. No buscó esconderse. Por el contrario, aceleró la ceremonia con una urgencia frenética, como si la presencia de testigos fuera exactamente lo que había estado esperando. «Vengan», gritó desde la plataforma de piedra, con una voz que el valle amplificó de forma antinatural. «Vengan a presenciar la obra más gloriosa de Dios. Esta noche 83 almas puras ascenderán directamente al cielo, libres de la contaminación del mundo». Las hermanas comenzaron a moverse con mayor rapidez entre los círculos. Ahora era imposible no ver lo que llevaban en las manos. Cada una portaba una daga ceremonial. La intención era evidente. Si no podían completar el ritual como lo habían planeado, lo harían de la forma más rápida y brutal posible antes de ser detenidas. «Ahora», gritó el alcalde Gutiérrez. Los 3 grupos salieron de sus escondites al mismo tiempo. Lo que siguió fue una lucha desesperada donde cada segundo marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Los hombres corrieron hacia el altar improvisado mientras las hermanas comenzaron a atacar a los niños más cercanos. El trance colectivo se rompió en un instante. Los gritos se elevaron hacia el cielo nocturno como un coro de terror. Se mezclaron los alaridos infantiles con los gritos de los rescatistas y el caos estalló en el patio de la hacienda. Joaquín Morales, uno de los más jóvenes en unirse a la expedición, fue el primero en alcanzar la plataforma donde se encontraba la Madre Superiora. Ella lo miró y sonrió. Una sonrisa que le heló la sangre. Por un instante, Joaquín volvió a ser el niño atrapado en las habitaciones de penitencia de Santa Eulalia. «Joaquín», dijo ella con una voz diabólicamente maternal. «Has venido a reunirte con tus hermanos. ¡Qué apropiado! Serás el primero en recibir la purificación final». Alzó la daga ceremonial. Pero Joaquín ya no era el niño aterrorizado de antes. Las semanas de recuperación, el cuidado del pueblo y, sobre todo, la comprensión de que lo que había sufrido no era voluntad divina sino crueldad humana, le habían devuelto la fuerza. Se lanzó contra ella antes de que pudiera completar el movimiento. Ambos cayeron de la plataforma. La daga salió volando y se perdió en la oscuridad. «No», gritó la mujer mientras luchaba con una fuerza desesperada. «No pueden detener la obra de Dios. Estos niños deben ser purificados. Deben ser liberados». Pero ya era demasiado tarde. Los otros hombres habían logrado someter a las 4 hermanas. Los niños, liberados del trance por la violencia, comenzaron a correr hacia sus rescatistas entre llantos y gritos. La ceremonia había sido interrumpida. Los pequeños estaban a salvo. Y la Madre Superiora Esperanza Mendoza finalmente había sido capturada. Cuando la ataron con cuerdas y la subieron a uno de los caballos para el regreso, no mostró arrepentimiento alguno. Ni siquiera comprensión. Hasta el último momento siguió gritando sobre la purificación frustrada y la voluntad divina interrumpida. «No entienden», repetía una y otra vez mientras cabalgaban rumbo a Uruapan, donde sería entregada a las autoridades federales. Esos niños eran perfectos, eran puros. Podían haber ido directamente al cielo y ustedes los han condenado a permanecer en este mundo de pecado. Sus palabras no eran un delirio pasajero, sino la expresión más clara de su locura.
En su mente distorsionada había transformado el asesinato de niños en un acto de misericordia. Dentro de su propia cosmovisión, quitarles la vida antes de que la adultez pudiera corromperlos era el mayor regalo que podía ofrecerles. Los 83 niños rescatados en la Cañada Seca fueron repartidos entre familias de la región que se ofrecieron voluntariamente para cuidarlos. Muchos lograron recuperarse por completo y construir vidas normales. Otros arrastraron cicatrices invisibles durante años, pero con paciencia y afecto la mayoría consiguió sanar las heridas que la experiencia había dejado en sus mentes. La Madre Superiora Esperanza Mendoza fue juzgada en la Ciudad de México y condenada a muerte por múltiples cargos de asesinato. Sin embargo, nunca llegó a enfrentar la ejecución. Murió en prisión 3 meses después de su captura, oficialmente por causas naturales. Aunque durante años circularon rumores que afirmaban que había logrado envenenarse para evitar lo que consideraba la humillación de un juicio público. Las 4 hermanas que la acompañaron recibieron sentencias de prisión perpetua. Sor Concepción murió 5 años después de su encarcelamiento. Sor Dolores fue liberada tras 20 años cuando las autoridades consideraron que había mostrado arrepentimiento genuino. Sor Remedios y Sor Visitación cumplieron sus condenas completas y fallecieron décadas más tarde en prisión, sin haber expresado jamás remordimiento alguno por sus acciones. En los meses posteriores al rescate final en la Cañada Seca, la investigación reveló la verdadera magnitud de la red de horror que la Madre Superiora había tejido durante años. Los documentos hallados en la hacienda abandonada demostraban que había mantenido contacto con madres superioras de orfanatos en al menos 12 estados distintos, todas seguidoras de las enseñanzas del hermano Sebastián Aguirre. La búsqueda del propio Sebastián Aguirre continuó durante años sin éxito. Algunos testigos aseguraban haberlo visto en Guatemala, otros en el norte de México y algunos afirmaban que había llegado hasta California. Lo cierto es que desapareció por completo, dejando tras de sí un legado de dolor que tardaría décadas en sanar. El impacto del caso en la Iglesia Católica Mexicana fue profundo y duradero. Las autoridades eclesiásticas se vieron obligadas a establecer sistemas de supervisión mucho más estrictos para los orfanatos administrados por órdenes religiosas. Se implementaron visitas regulares, inspecciones sorpresa y mecanismos de denuncia que permitían a cualquier ciudadano reportar abusos sin temor a represalias. Pero los cambios más importantes no ocurrieron en documentos ni reglamentos, sino en las vidas de los 93 niños que sobrevivieron al horror de Santa Eulalia y en las familias que los acogieron. Joaquín Morales, el muchacho que había mostrado liderazgo durante el encierro y que participó en la captura de la Madre Superiora, fue adoptado por el alcalde Gutiérrez y su esposa. Con los años se convirtió en un maestro respetado y dedicó su vida a la educación de niños huérfanos, guiado por principios de amor y compasión que contrastaban radicalmente con lo que había vivido en su infancia. Elena Vázquez recuperó poco a poco su voz bajo el cuidado amoroso de María Santillán, la panadera. Nunca volvió a cantar en iglesias, pues el trauma había unido para siempre la música sacra con el sufrimiento. En cambio, se convirtió en cantante popular y alegró durante décadas las festividades del pueblo. Al llegar a la adultez se casó con Carlos Mendoza y juntos criaron 5 hijos en un hogar lleno del afecto que jamás habían conocido de niños. Carlos Mendoza superó gradualmente su claustrofobia y su miedo a los espacios cerrados. Se hizo carpintero y se especializó en construir casas amplias y luminosas, como si intentara compensar los años de oscuridad que había vivido. Su trabajo se volvió ampliamente respetado en la región y nunca aceptó pago alguno por obras realizadas para orfanatos o instituciones de caridad. Los niños más pequeños, que habían sufrido el mayor daño psicológico, necesitaron años de cuidado constante para recuperarse. Aún así, la mayoría logró formar familias y llevar vidas relativamente normales. Algunos conservaron rituales personales extraños, como contar compulsivamente su comida o dormir con velas encendidas, pero estas conductas no les impidieron encontrar sentido y felicidad. El orfanato de Santa Eulalia nunca volvió a funcionar como tal. El edificio quedó abandonado durante años, convirtiéndose en foco de rumores y leyendas locales. Algunos habitantes del pueblo aseguraban escuchar llantos infantiles que parecían surgir del edificio abandonado durante las noches de tormenta.
Sin embargo, la mayoría de la gente prefería evitar el lugar por completo, como si el simple hecho de acercarse pudiera despertar algo que era mejor dejar dormido. Finalmente, en el año 1855, el obispo de Morelia ordenó la demolición total del antiguo orfanato. Las piedras del edificio fueron reutilizadas para construir una escuela pública en el centro de San Cristóbal de las Casas, con la esperanza de que la educación laica pudiera exorcizar los demonios del pasado religioso que habían contaminado aquel sitio. El pueblo nunca olvidó del todo lo ocurrido en Santa Eulalia. Pero con el paso del tiempo la historia se transformó en una lección colectiva sobre la necesidad de cuestionar la autoridad cuando ésta se aparta del camino de la compasión. Los habitantes establecieron una tradición anual cada 15 de octubre, aniversario del rescate, en la que se reunían para honrar la memoria de los niños que habían sufrido y para recordar que la verdadera fe se manifiesta a través del amor, no del dolor. El padre Miguel Sandoval, quien había sido pieza clave tanto en el rescate como en la investigación posterior, atravesó una profunda crisis de fe que lo llevó a replantearse muchas de sus creencias fundamentales. Aunque nunca abandonó el sacerdocio, desarrolló una teología personal centrada en la misericordia por encima del castigo y en la protección de los más vulnerables como la expresión más elevada del servicio a Dios. En los sermones que ofreció durante los años siguientes, reflexionaba con frecuencia sobre las enseñanzas del caso de Santa Eulalia. Decía que habían sido testigos de cómo la fe, cuando se separa de la compasión, puede convertirse en el más cruel de los tiranos. Que habían aprendido que la autoridad religiosa, cuando no está moderada por la humildad y el amor, es capaz de justificar los actos más atroces. Pero también recordaba que el valor de unos pocos puede salvar a muchos y que el amor auténtico tiene la capacidad de sanar incluso las heridas más profundas del alma. Los documentos oficiales del caso, incluidos el diario de la Madre Superiora y la correspondencia con el hermano Sebastián, fueron archivados en la Catedral de Morelia bajo estrictas órdenes de confidencialidad. Las autoridades eclesiásticas temían que su publicación pudiera dañar la fe de los creyentes o inspirar a otros fanáticos a imitar los métodos de Esperanza Mendoza. No obstante, copias de algunos de estos documentos fueron enviadas en secreto a Roma, donde influyeron en modificaciones a las políticas de supervisión de orfanatos católicos a nivel mundial. Aunque el Vaticano jamás reconoció públicamente la relación entre estas reformas y el caso de Santa Eulalia, los historiadores especializados en temas eclesiásticos han identificado vínculos claros entre los acontecimientos de Michoacán y las nuevas regulaciones implementadas durante la década de 1850. En los años posteriores, varios historiadores y escritores intentaron documentar la historia completa del orfanato de Santa Eulalia, pero se toparon con la resistencia de las autoridades eclesiásticas y con la negativa de muchos sobrevivientes a revivir públicamente sus traumas. Como resultado, la historia sobrevivió principalmente como una tradición oral transmitida de generación en generación en San Cristóbal de las Casas y en los pueblos cercanos. No fue sino hasta principios del siglo XX que un periodista llamado Eduardo Vasconcelos logró reunir suficientes testimonios para publicar un reportaje detallado sobre el caso en un periódico de la Ciudad de México. Sin embargo, el artículo fue rápidamente censurado debido a presiones de la Iglesia y la mayoría de los ejemplares fueron confiscados antes de que pudieran circular ampliamente. La historia completa de los 93 niños que vivieron en el orfanato de Santa Eulalia permanece hasta hoy como uno de los episodios más oscuros y menos conocidos de la historia religiosa de México. Es un recordatorio de que los actos más crueles suelen ser cometidos por quienes están convencidos de su propia rectitud y de que la vigilancia constante es el precio que debemos pagar para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Los registros oficiales del caso fueron sellados por las autoridades federales mexicanas en 1851, con la orden expresa de que no fueran abiertos hasta el año 1951. Cuando finalmente se permitió su consulta, muchos de los documentos más importantes habían desaparecido o se encontraban tan deteriorados que resultaban ilegibles. Algunos historiadores sostienen que esta pérdida no fue accidental, sino parte de un esfuerzo deliberado por borrar las evidencias más comprometedoras. Lo que sí ha quedado claro con el tiempo es que la red de orfanatos corruptos creada por la Madre Superiora, siguiendo las enseñanzas del hermano Sebastián, fue mucho más extensa de lo que se creyó inicialmente.
Investigaciones posteriores revelaron conexiones con instituciones similares en al menos 8 estados mexicanos y existen indicios de que esta metodología de horror fue exportada incluso a países de Centroamérica. El número total de niños que murieron como consecuencia de esta red de horror jamás pudo establecerse con certeza. Las estimaciones más conservadoras hablan de al menos 200 niños asesinados a lo largo de un periodo de 8 años. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que la cifra real pudo haber sido considerablemente mayor. Durante las décadas siguientes, comenzaron a surgir de forma esporádica rumores sobre la posible aparición del hermano Sebastián en distintas regiones de América Latina. Siempre estaba vinculado, de manera directa o indirecta, con orfanatos o instituciones de caridad donde, tiempo después, se descubrían irregularidades, abusos o desapariciones de menores. A pesar de estas coincidencias inquietantes, nunca se logró establecer una conexión definitiva y es probable que muchos de estos relatos fueran producto del miedo colectivo y de la paranoia que el caso original había sembrado. La última referencia considerada confiable sobre el paradero del hermano Sebastián data de 1863. Cuando un sacerdote en Honduras informó haber conocido a un hombre que coincidía con su descripción y que predicaba abiertamente sobre la purificación de los inocentes. No obstante, cuando las autoridades llegaron para investigar, el individuo ya había desaparecido, dejando únicamente testimonios contradictorios y rumores imposibles de verificar. En San Cristóbal de las Casas, la memoria del horror de Santa Eulalia permaneció viva, no solo a través de las ceremonias conmemorativas, sino también mediante las enseñanzas que los padres transmitían a sus hijos. Se repetía una advertencia constante sobre la importancia de cuestionar cualquier autoridad que afirmara que el sufrimiento era necesario para alcanzar la salvación. María Santillán, la panadera que había acogido a Elena Vázquez, se convirtió con los años en una especie de guardiana informal de la memoria histórica del pueblo. Durante décadas recibió a visitantes que deseaban escuchar el relato de los acontecimientos directamente de alguien que los había vivido de cerca. Siempre concluía sus narraciones con la misma reflexión. Decía que lo aprendido en aquellos días terribles era que los monstruos no siempre tienen cuernos ni cola. A veces visten hábitos religiosos y hablan de Dios. A veces convencen a otros de que el dolor que causan es por su propio bien. Pero la fe auténtica, la que verdaderamente proviene de Dios, nunca exige que los inocentes sufran. La verdadera fe protege, no destruye. La verdadera fe salva, no sacrifica. El alcalde Ramón Gutiérrez, quien había encabezado el primer rescate, vivió hasta los 90 años y jamás dejó de repetir que el día más importante de su vida fue aquel en que escuchó los gritos de los niños de Santa Eulalia. Decía que ese día comprendió que existen momentos en los que una persona debe elegir entre la comodidad de ignorar el sufrimiento ajeno y la responsabilidad de actuar para detenerlo. Y que esa elección define quién es uno en realidad. Joaquín Morales, ya convertido en maestro, desarrolló un método educativo innovador para su tiempo, basado en la convicción de que todos los niños merecen ser tratados con dignidad y respeto absoluto. Su escuela se transformó en un referente para otras instituciones de la región y muchos de sus alumnos se convirtieron posteriormente en educadores que llevaron esos principios a distintos puntos de México. En una carta escrita a un colega en 1879, Joaquín reflexionaba sobre las lecciones que había extraído de su experiencia. Decía que había visto lo que ocurre cuando los adultos olvidan que los niños son personas completas, con derechos y dignidad propios. Que había sido testigo de cómo el poder absoluto sobre los más vulnerables puede corromper incluso a quienes alguna vez tuvieron buenas intenciones. Pero también afirmaba haber visto cómo el amor genuino puede sanar las heridas más profundas y cómo una educación basada en el respeto puede transformar vidas que parecían irremediablemente perdidas. Elena Vázquez, quien después de su matrimonio con Carlos adoptó el nombre de Elena Mendoza, se convirtió en una defensora incansable de los derechos de los niños huérfanos. Dedicó su vida a impulsar sistemas de supervisión comunitaria en los orfanatos de la región, con el objetivo de asegurarse de que ningún niño volviera a sufrir en silencio como lo habían hecho ellos. Su labor fue fundamental para la creación de lo que más tarde se conoció como las leyes de Elena. Un conjunto de regulaciones que exigían inspecciones mensuales realizadas por comités ciudadanos independientes y que establecían mecanismos claros para que los niños pudieran denunciar abusos sin temor a represalias.
Carlos Mendoza, además de su trabajo como carpintero, se convirtió en una figura respetada por su capacidad para ayudar a otros sobrevivientes de trauma. Aunque nunca recibió formación profesional en lo que hoy se conocería como terapia, desarrolló una comprensión profunda de cómo el trauma afecta la mente y el espíritu, y de cómo el apoyo comunitario puede facilitar la recuperación. Su hogar se transformó en un refugio para cualquier persona que hubiera sufrido abuso o violencia, y su reputación como sanador se extendió por toda la región. Solía decir que quien ha conocido la oscuridad más profunda es capaz de reconocer incluso la luz más tenue, y que quien ha experimentado la crueldad extrema aprende a valorar la bondad más simple. El legado más duradero del caso de Santa Eulalia fue, probablemente, el cambio profundo en la actitud de la comunidad frente a la autoridad religiosa. Aunque la mayoría de los habitantes conservó su fe católica, desarrollaron una desconfianza saludable hacia cualquier líder que predicara el sufrimiento como virtud o exigiera obediencia ciega. Esta actitud se extendió gradualmente a otras formas de poder, contribuyendo al surgimiento de una cultura cívica más participativa y vigilante. San Cristóbal de las Casas se volvió conocido por su tendencia a cuestionar a los funcionarios públicos, exigir transparencia en las instituciones locales y organizarse rápidamente ante cualquier indicio de abuso de poder. Décadas más tarde, cuando la Revolución Mexicana llegó a Michoacán, muchos observadores notaron que las comunidades marcadas por el caso de Santa Eulalia mostraban una resistencia particular a los liderazgos autoritarios. Sin importar su ideología. Habían aprendido, a un costo muy alto, que la concentración del poder en manos de quienes se consideran intocables termina siempre perjudicando a los más vulnerables. En 1910, al cumplirse 64 años del rescate, el pueblo de San Cristóbal de las Casas erigió un monumento sencillo pero profundamente simbólico en la plaza principal. Una placa de bronce resumía las lecciones del caso en memoria de los 93 niños que sobrevivieron al horror de Santa Eulalia y de todos aquellos que no tuvieron la misma suerte. Decía que su sufrimiento debía recordarle a la comunidad que la protección de los inocentes es responsabilidad de todos y que ninguna autoridad, por sagrada que se considere, está por encima del deber humano básico de la compasión. El monumento se convirtió en un lugar de peregrinación para sobrevivientes de abuso de toda la región, y la conmemoración anual del 15 de octubre evolucionó hasta transformarse en una celebración más amplia de los derechos de la infancia y la responsabilidad colectiva. En los años siguientes, varios sobrevivientes escribieron memorias o ofrecieron testimonios que fueron preservados por historiadores locales. Estos documentos proporcionaron una perspectiva única sobre cómo los niños vivieron y comprendieron los acontecimientos. Y más tarde fueron estudiados por psicólogos y sociólogos interesados en los efectos a largo plazo del trauma colectivo. Un tema recurrente en estos relatos es la importancia del apoyo comunitario en el proceso de sanación. Una y otra vez, los sobrevivientes coinciden en que lo que les permitió reconstruir sus vidas no fue el paso del tiempo ni el olvido, sino el amor constante y la validación de sus experiencias por parte de las familias que los acogieron. Como escribió Elena Vázquez en sus memorias publicadas en 1925, no fue el horror lo que los definió, sino la forma en que la comunidad respondió a ese horror. No fueron las heridas las que marcaron su destino, sino cómo esas heridas fueron cuidadas y sanadas con amor. Comprendieron que incluso las experiencias más terribles pueden transformarse en sabiduría y compasión cuando se comparten con personas que se preocupan genuinamente por el bienestar de otros. El caso de Santa Eulalia también influyó en el desarrollo temprano de la psicología infantil en México. Aunque esta disciplina no existía formalmente en 1847. Los métodos empíricos y humanos que las familias del pueblo aplicaron para ayudar a los niños traumatizados llamaron la atención de médicos y educadores de otras regiones. El doctor Hermenegildo Vázquez, quien había examinado a los niños durante los primeros días tras el rescate, terminó dedicando el resto de su carrera a estudiar cómo el trauma afecta el desarrollo infantil. Lo que observó en los sobrevivientes de Santa Eulalia se convirtió, con el tiempo, en parte de los primeros intentos serios por comprender la resistencia psicológica en niños. Y sus recomendaciones sobre tratamiento influyeron prácticas médicas durante décadas. En un informe redactado en 1860, el doctor dejó escrito algo que, para quienes lo leyeron después, sonaba más a advertencia que a conclusión.
Decía que los niños de Santa Eulalia habían demostrado que la capacidad humana para sanar podía ser extraordinaria cuando se les proporcionaba el ambiente adecuado. Que había visto cómo el amor constante, la validación de lo vivido y la inclusión real dentro de una comunidad solidaria podían superar incluso los traumas más severos. Y añadía que esos hallazgos debían orientar el modo en que se tratara, de ahí en adelante, a cualquier niño que hubiera sufrido abuso. Conforme los sobrevivientes fueron creciendo, envejeciendo y finalmente muriendo, la comunidad se enfrentó a una pregunta difícil. ¿Cómo preservar un legado que no solo pertenecía al pasado, sino que podía servir de escudo para el futuro? En 1947, durante el centenario del rescate, se creó la Fundación Elena Vázquez Carlos Mendoza, dedicada a la protección de los derechos de los niños y a la prevención del abuso infantil. La fundación no se quedó únicamente en lo local. Con el paso de los años envió investigadores y trabajadores sociales a otras regiones de México y de América Latina para identificar y atender situaciones similares. Su labor contribuyó al descubrimiento y cierre de varios orfanatos abusivos a lo largo del siglo XX, y con ello se salvaron las vidas de cientos de niños. Joaquín Morales, quien vivió hasta 1923, pasó sus últimos años concentrado en lo que él mismo llamó el proyecto de memoria. Junto con otros sobrevivientes recopiló testimonios detallados, documentos históricos y análisis sobre las lecciones que el caso podía ofrecer a la sociedad moderna. Ese trabajo terminó convertido en un manuscrito de más de 1000 páginas que hoy se conserva en los archivos de la Universidad de Michoacán. No fue publicado en su totalidad durante su vida, debido a la sensibilidad del tema y a la resistencia de ciertas instituciones religiosas. Pero con el tiempo se volvió una fuente invaluable para historiadores e investigadores. En la introducción, Joaquín escribió que contaban esa historia no para buscar venganza ni para atacar la fe, sino para evitar que las lecciones aprendidas con tanto dolor se perdieran. Decía que querían que las generaciones futuras entendieran que la vigilancia contra el abuso de poder es una responsabilidad que no termina nunca. Y que la protección de los vulnerables es un deber sagrado que está por encima de cualquier diferencia de clase, religión o política. El último sobreviviente conocido de Santa Eulalia fue Pedro Hernández. Murió en 1953 a los 95 años. Había sido uno de los más pequeños durante el encierro, apenas tenía 5 años cuando lo rescataron. En sus últimos años se convirtió en una especie de tesoro viviente para la comunidad. Estudiantes universitarios viajaban desde ciudades lejanas solo para escucharlo hablar, porque su memoria era, literalmente, una puerta abierta hacia un tiempo que el mundo había intentado cerrar. En una de sus entrevistas finales, Pedro reflexionó sobre el significado de todo aquello. Decía que a veces la gente le preguntaba si se arrepentía de haber vivido esos eventos terribles. Y que la pregunta siempre le parecía extraña, porque él no los eligió. Pero afirmaba que, aunque nunca los escogería, sí podía decir que lo convirtieron en alguien que valoraba profundamente la bondad humana, y que jamás daba por sentados la seguridad y el amor. Decía que había visto lo peor de lo que los seres humanos son capaces, pero también lo mejor. Y que, al final, lo mejor superó con creces lo peor. Con la muerte de Pedro Hernández, la historia de los 93 niños que vivieron en el orfanato de Santa Eulalia se volvió oficialmente una historia sin sobrevivientes directos que pudieran ofrecer testimonio de primera mano. Sin embargo, su legado siguió vivo en las instituciones que ayudaron a crear, en las leyes que inspiraron y en las lecciones que dejaron sobre el poder, la responsabilidad y la resistencia humana. Hoy, más de 175 años después de los hechos de Santa Eulalia, la historia continúa siendo relevante en un mundo donde el abuso institucional contra niños sigue existiendo como una realidad dolorosa. Las enseñanzas que dejaron los sobrevivientes sobre la importancia de la vigilancia comunitaria, sobre el poder del amor para sanar el trauma y sobre la necesidad de cuestionar a cualquier autoridad que exija sufrimiento en nombre de un supuesto bien mayor, siguen siendo tan válidas ahora como lo fueron entonces. Santa Eulalia demuestra que los horrores más grandes suelen ser cometidos por personas convencidas de su propia rectitud. Que el silencio de una comunidad puede ser tan destructivo como las acciones del perpetrador. Y que la sanación real comienza cuando las víctimas son escuchadas, creídas, validadas y sostenidas con amor incondicional. Pero también enseña algo igual de importante.
Que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede encontrar formas de resistir, de proteger a otros y de mantener encendida la esperanza. Los 93 niños sobrevivieron no solo porque alguien rompió las barreras de cemento, sino porque en medio de la oscuridad nunca perdieron del todo su capacidad de cuidarse entre ellos. De conservar su humanidad dentro de la inhumanidad y de creer, aunque fuera con el último hilo de fuerza, que un mundo distinto todavía era posible. Al final, esta no es solo una historia de horror. Es una historia de triunfo, pero no el triunfo fácil de los cuentos. Es un triunfo más profundo, el de la resistencia humana, el amor comunitario y la decisión de no permitir que la crueldad tenga la última palabra. Así lo dice la inscripción del monumento que aún permanece como memoria del sufrimiento, como honor a la resistencia y como promesa hacia quienes todavía necesitan protección. Esta fue la historia de los 93 niños de Santa Eulalia. Una historia de horror, sí, pero también de esperanza. Una historia de crueldad, pero también de compasión. Una historia que nos recuerda que mientras existan niños vulnerables en el mundo, todos compartimos la responsabilidad de ser sus protectores. Y quizá esa sea la lección más importante. Que la verdadera caridad no se mide por las oraciones que se rezan ni por las donaciones que se entregan, sino por la disposición de actuar cuando se ve sufrimiento, de cuestionar cuando algo no encaja, y de amar justo cuando es más difícil y más necesario. Los niños de Santa Eulalia ya no están, pero su legado vive en cada acto de protección, en cada gesto de vigilancia comunitaria y en cada decisión de elegir la compasión por encima de la complicidad. Que sus voces, silenciadas durante tanto tiempo, sigan resonando en nuestra conciencia, recordándonos que todos tenemos el poder y la responsabilidad de impedir que horrores así vuelvan a repetirse. Ahora dime algo tú. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todos los secretos de Santa Eulalia fueron realmente revelados, o piensas que aún queda algo enterrado, algo que nadie se atrevió a escribir? Si este relato te impactó, compártelo con alguien que también aprecie historias que revelan la naturaleza humana. Dale like si crees que estas lecciones del pasado siguen siendo urgentes hoy, y suscríbete para más historias donde exploramos los misterios más oscuros que el tiempo ha intentado enterrar. Nos vemos en el próximo video.